¿Qué ocurre cuando un país africano deja de suplicar y comienza a exigir justicia al mundo? La noche cayó sobre Ouagadougou, pero esta vez el silencio fue roto por una decisión audaz y largamente gestada. En cuestión de horas, Burkina Faso trastocó el tablero global con una jugada que los grandes analistas jamás vieron venir. Bajo la mirada firme y decidida de Ibrahim Traoré, el país ejecutó una operación inédita. Ejecutivos extranjeros de las mayores mineras de oro fueron arrestados y puestos bajo custodia en suelo africano. Este suceso no solo fue noticia, sino que se convirtió en un símbolo de un nuevo paradigma para el continente. Las noticias cruzaron continentes en minutos. Los grandes corporativos de Estados Unidos, Canadá y Australia, acostumbrados durante décadas a dictar leyes desde París, Londres y Nueva York, se vieron obligados por primera vez a rendir cuentas en África. No fue un golpe de Estado. No fue una reacción impulsiva ni fruto de la casualidad. Fue el desenlace de años, y podríamos decir generaciones, de indignación social, canalizada en auditorías minuciosas, investigaciones complejas y una ofensiva legal sin precedentes en la historia del continente. Ese mismo día, el precio internacional del oro se disparó. Los mercados bursátiles internacionales temblaron. Las acciones mineras colapsaron en cuestión de horas y los expertos occidentales hablaron de suicidio económico, de una irresponsabilidad sin precedentes. Pero para millones de africanos, aquello fue una señal de esperanza. Por primera vez, la riqueza del continente no era solo un botín para exportar, sino una herencia defendida con orgullo y valentía. La operación, bautizada Justicia Dorada, no surgió de la nada. Fue la respuesta a décadas, más de 5, de saqueo sistemático y contratos oscuros, donde los tesoros bajo tierra financiaron palacios, universidades y lujos en tierras lejanas, mientras hospitales y escuelas quedaban vacíos en casa. Las auditorías oficiales revelaron el verdadero drama. Evasión fiscal monumental, manipulación de precios, una fuga de miles de millones de dólares que condenó a generaciones enteras a la pobreza y a la dependencia crónica. Burkina Faso lanzó un mensaje tan claro como desafiante. Si África no despierta, perderá mucho más que sus minerales. Perderá su futuro y su dignidad. Pero si se atreve a reclamar justicia, puede cambiar el destino de todo un continente. Es la guerra silenciosa entre resignarse al expolio o pelear por el derecho a prosperar en la propia tierra. Y esta lucha, aunque parezca solitaria, resuena con ecos históricos en todo el planeta. ¿Cómo logró un país pequeño desafiar a las élites globales? ¿Y por qué el mundo contuvo la respiración ante este giro impredecible? La respuesta está en los primeros días de la Operación Justicia Dorada, donde todo comenzó a gestarse en secreto. Para entender la magnitud de este desafío, hay que retroceder al inicio y descubrir cómo Burkina Faso se preparó durante años para romper el silencio. Todo empezó mucho antes de la medianoche de aquel día histórico, cuando el pueblo burkinés tomó conciencia de la injusticia y decidió actuar. Durante más de medio siglo, una pregunta incómoda persistió en Burkina Faso. ¿Quién se beneficiaba realmente del oro africano? Esta pregunta, lejos de ser retórica, era el motor silencioso de la indignación colectiva. En las entrañas del país, una paradoja cruel se instaló. Mientras millones de burkineses sobrevivían con lo mínimo, toneladas de oro extraídas de su tierra financiaban el lujo y la prosperidad de otros continentes. Los contratos mineros, firmados durante 5 décadas, siempre inclinaron la balanza a favor de conglomerados extranjeros. De más de 600.000 millones de dólares exportados desde 1990, menos de 20.000 millones llegaron al Tesoro Nacional. El resto, una fortuna capaz de transformar cada escuela, hospital y carretera, se esfumó entre las sombras del sistema financiero global. Este fenómeno tiene claros paralelismos históricos. Podemos recordar cómo, durante la época colonial, el caucho del Congo o los diamantes de Sierra Leona seguían el mismo patrón de extracción y fuga de riqueza. Todo salió a la luz gracias a una auditoría forense inédita en la región. Los investigadores, en colaboración con expertos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, expusieron un fraude masivo, manipulación de precios,
empresas fantasma, evasión fiscal y corrupción sistémica al más alto nivel. Los documentos contables revelaron cómo las mineras inflaban costos, declaraban menos producción y utilizaban compañías pantalla en paraísos fiscales para esconder las verdaderas ganancias. No era simple mala praxis. Se trataba de una maquinaria de extracción perfeccionada durante generaciones para vaciar el continente de su riqueza. 3 nombres quedaron marcados en la historia del expolio: Goldmax, Western Gold y Pacific Resources. Estas multinacionales, con sedes en Estados Unidos, Canadá y Australia, orquestaron los esquemas más sofisticados de lavado y desaparición de oro. Goldmax aseguraba exportar 1 tonelada diaria, pero la auditoría reveló que extraían 10. Western Gold tejió una red de empresas fantasma en las Islas Caimán, Luxemburgo y Jersey, autovendiendo el oro a precios alterados y evadiendo impuestos por decenas de miles de millones. Pacific Resources inventó nóminas de miles de trabajadores inexistentes, y esos salarios volvían al circuito internacional de lavado. Este tipo de ingeniería financiera recuerda los mecanismos utilizados por las grandes petroleras en Nigeria o las bananeras en Centroamérica durante el siglo XX. Nada de esto habría sido posible sin la complicidad local. Funcionarios africanos, desde burócratas hasta altos políticos, firmaban informes falsos y protegían los intereses extranjeros a cambio de sobornos. Los paraísos fiscales cerraban el círculo. Allí terminaban las fortunas robadas, invisibles e inalcanzables para el fisco de Burkina Faso. La famosa expresión fuga de capitales cobraba aquí un sentido literal, con cifras que superaban el PIB anual de muchos países africanos. Así, mientras el oro nacional financiaba universidades y hospitales en el extranjero, el país caía en la ruina social. La corrupción se convirtió en un muro infranqueable para el desarrollo, perpetuando la dependencia y la pobreza. Pero la indignación crecía. Una nueva generación de líderes, armada con evidencia irrefutable, decidió que el ciclo de impunidad debía terminar. Un ejemplo visible fue la movilización estudiantil en Ouagadougou, donde miles de jóvenes exigieron transparencia y el fin del saqueo. Al frente de esa generación emergente se alzaba Ibrahim Traoré, decidido a romper el pacto de silencio y exigir justicia. El país se preparaba para una confrontación que sacudiría los cimientos del viejo orden económico mundial. Como sucedió en la India con la nacionalización de la industria textil, o en Chile durante la nacionalización del cobre, Burkina Faso apostaba por una ruptura histórica. ¿Puede una nación romper sus cadenas en una sola noche? En Burkina Faso, la historia cambió antes del amanecer. Bajo la penumbra, fuerzas especiales irrumpieron en 7 hoteles de lujo en Ouagadougou. En menos de 30 minutos, detuvieron a los ejecutivos más poderosos del oro, hombres que durante décadas definieron el destino económico de todo un país. Entre los arrestados figuraban directores de empresas estadounidenses, canadienses y australianas, figuras que hasta esa madrugada parecían intocables. El operativo se inspiró en modelos históricos de justicia rápida, como la detención de oligarcas en Rusia tras la caída de la Unión Soviética. Las consecuencias no se hicieron esperar. Se congelaron todas las cuentas asociadas a mineras extranjeras y el Estado decretó la nacionalización de más de 200.000 millones en reservas de oro. Aquello que antes se extraía en silencio y partía del país, pasaba ahora a ser patrimonio nacional. El golpe era directo y definitivo. Por primera vez, la mayor fuente de riqueza de Burkina Faso quedaba bajo control soberano. Este acto recuerda las nacionalizaciones energéticas de México en los años 30, cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo para ponerlo al servicio del pueblo. El mundo se paralizó. En Occidente, la noticia provocó alarma. Los mercados financieros temblaron, las acciones mineras cayeron en Nueva York y Toronto, y los analistas hablaron de catástrofe económica. Pero en África, la reacción fue otra. De Senegal a Sudáfrica, la gente celebró con orgullo y esperanza. Por primera vez, un Estado africano no solo auditaba su historia, sino que exigía cuentas y reclamaba lo perdido. Las plazas públicas se llenaron de manifestantes, ondeando la bandera nacional y cantando himnos de unidad.
Para asegurar el avance, el gobierno de Traoré creó la Comisión Soberana del Oro, un organismo destinado a vigilar cada gramo extraído, cada contrato firmado. Las primeras medidas económicas fueron igual de audaces. Se presentó una nueva moneda nacional, respaldada totalmente en oro, y se inyectaron fondos frescos a bancos y empresas locales, multiplicando la liquidez en pocos días. De pronto, familias y pequeños negocios sintieron el impacto tangible de la restitución económica. Por ejemplo, el pequeño comerciante Alazane, que durante años luchó para mantener su tienda abierta, pudo acceder a un crédito con tasas justas gracias a la nueva política bancaria. El riesgo era monumental. Burkina Faso se exponía a sanciones internacionales, aislamiento financiero y represalias políticas. Pero el mensaje era innegociable. Más allá del miedo, el país estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su dignidad y por el derecho a decidir su propio destino. Este tipo de desafío recuerda al embargo que enfrentó Cuba tras la nacionalización de empresas estadounidenses, pero con la diferencia de que el apoyo popular africano era abrumador. Mientras los gobiernos occidentales lanzaban amenazas, el presidente Traoré eligió un camino inesperado: llevar la batalla al terreno legal internacional. Convencido de que, esta vez, la justicia debía hablar el lenguaje de la ley y los derechos históricos. Se contrataron abogados expertos en derecho internacional, algunos con experiencia en la restitución de obras de arte saqueadas durante la Segunda Guerra Mundial, para defender la causa africana. ¿Pero podría el país resistir la presión global? La respuesta, imprevisible, dependería de la fuerza de su gente y de una red de aliados inesperados. Aquí entra en juego la diáspora africana, que en ciudades como París, Bruselas y Nueva York organizó manifestaciones, recaudó fondos y presionó a organismos internacionales para apoyar la causa de Burkina Faso. ¿Puede la justicia económica reescribir la historia de un país y, al hacerlo, encender la esperanza de todo un continente? La pregunta flotaba en el aire, cargada de esperanza y temor. El planeta entero contuvo el aliento ante el llamado juicio del siglo. Por primera vez, un tribunal africano sentó en el banquillo a ejecutivos extranjeros de las mayores mineras globales. Los veredictos fueron históricos, culpables no solo de crímenes económicos, sino también de desastres ecológicos. Las sentencias no dejaron dudas: largas condenas de prisión, confiscación total de activos y el pago de indemnizaciones que superaban cualquier precedente en la historia moderna africana. La restitución fue revolucionaria. Mansiones, aviones privados, cuentas en paraísos fiscales y toneladas de oro pasaron a manos del Estado. El monto recuperado alcanzó 24.000 millones, una suma que el pueblo de Burkina Faso solo había imaginado en sueños. Esta vez, sin embargo, el dinero no se evaporó en la corrupción. Cada billete fue invertido en escuelas nuevas, hospitales equipados, carreteras modernas y sistemas de agua potable que transformaron la vida de millones de familias. Un ejemplo concreto: el hospital de Bobo Dioulasso, que antes carecía de equipos, ahora cuenta con tecnología de punta y atiende a miles de pacientes cada semana. El impacto social no tardó en sentirse. El desempleo juvenil, que había condenado a generaciones enteras, cayó drásticamente. Los salarios de los mineros, históricamente despreciados, experimentaron aumentos inéditos. Miles de becas abrieron camino a una nueva generación de ingenieros, geólogos y gestores africanos, forjando una élite profesional comprometida con el desarrollo nacional. Historias como la de Fatou, una joven que gracias a una beca pudo estudiar ingeniería de minas en Ouagadougou y ahora lidera un equipo de investigación, se multiplicaron por todo el país. Pero el cambio más profundo fue psicológico. Por primera vez, la narrativa nacional dejó atrás la resignación. El pueblo redescubrió el orgullo y la esperanza. Los medios hablaban de justicia restauradora y de la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, esta vez con dignidad. Una frase se multiplicó en las calles: ahora, el oro también nos pertenece. Este cambio de mentalidad recuerda el renacimiento del orgullo nacional en Ghana tras la independencia, cuando Kwame Nkrumah proclamó que el país sería dueño de su destino.
A pesar de los avances, el futuro era incierto. Viejos intereses coloniales y potencias extranjeras acechaban, dispuestos a frenar la transformación mediante sanciones, presiones financieras o campañas de desinformación. Pero el pueblo, fortalecido por sus logros, estaba decidido a defender cada centavo recuperado y cada derecho conquistado. Si lograban sostener este proceso, África podría dejar de ser símbolo de saqueo para convertirse, al fin, en referente mundial de justicia y dignidad. El efecto Burkina Faso no se detuvo en sus fronteras. Una ola de reformas comenzó a recorrer el continente. En Mali, el gobierno organizó su propia auditoría minera, descubriendo esquemas similares de evasión. En Níger, se nacionalizaron minas de uranio y se renegociaron contratos con empresas extranjeras. Los parlamentos africanos debatieron leyes inspiradas en la experiencia burkinesa y surgieron movimientos ciudadanos que exigían transparencia y rendición de cuentas. Ecos de la revolución legal de Burkina Faso resonaron en parlamentos y plazas de toda África. Lo que había comenzado como un acto de justicia nacional, pronto se transformó en un llamado continental a la soberanía y la reparación histórica. En Sudáfrica, por ejemplo, el movimiento estudiantil Some Fees Must Fall encontró inspiración en el modelo burkinés para reclamar una distribución más justa de los recursos mineros. ¿Qué pasaría si cada nación africana decidiera auditar su siglo robado? Imagina el efecto dominó. Lo que comenzó en Burkina Faso se extiende como incendio por toda África. Siguiendo el ejemplo de Ibrahim Traoré, países como Mali, Guinea y Níger replican el modelo. Arrestan a ejecutivos, nacionalizan minas, impulsan reformas legales profundas. Lo que antes era tabú se vuelve costumbre. Auditar, exigir justicia, reclamar lo saqueado generación tras generación. En Senegal, el presidente lanzó una consulta nacional para revisar todos los contratos mineros y petroleros firmados en los últimos 50 años. Las consecuencias no tardan en sacudir el mundo. Los mercados globales, de Nueva York a Londres, entran en pánico. Las acciones mineras se desploman, el oro se dispara, y los analistas occidentales anuncian catástrofe financiera. Occidente siente temor. Su acceso exclusivo a materias primas está en riesgo. Pero, por primera vez en siglos, África responde con unidad, no con rivalidad. Se organizan cumbres continentales para coordinar estrategias y evitar la competencia destructiva entre países vecinos. De este despertar nace la Alianza para la Independencia de Recursos. Una coalición inédita, donde los países africanos dejan de competir y empiezan a colaborar. Comparten auditorías, intercambian pruebas y diseñan estrategias conjuntas. Ya no piden ayuda. Ahora, algunos ofrecen préstamos a sus vecinos, financiando desarrollo e infraestructura sin recurrir a bancos extranjeros. África comienza a dictar sus propias reglas en la mesa global. Un ejemplo concreto. Etiopía y Ghana firmaron un acuerdo para compartir tecnología de extracción y refino de minerales. En uno de los discursos más emblemáticos, Traoré lo deja claro. No buscamos venganza, sino equilibrio y dignidad. La justicia que exigen no es revancha, sino reparación de un sistema roto. El mensaje resuena en todo el continente y cruza océanos. Lo que era una lucha solitaria se convierte en causa común. La justicia económica se revela como la nueva frontera del desarrollo. En foros internacionales, líderes africanos exigen la revisión de la arquitectura financiera global y el fin de los paraísos fiscales. El ejemplo de Burkina Faso inspira a pueblos de América Latina y Asia, territorios con historias similares de saqueo. Gobiernos de distintos continentes envían delegaciones para aprender de la experiencia africana. Auditar el pasado deja de ser un simple ejercicio contable. Se transforma en acto de soberanía. La restitución se vuelve política de Estado, y la riqueza recuperada empieza a materializarse en escuelas, hospitales y empleos. En Bolivia, el gobierno anuncia la nacionalización de minas de litio, siguiendo el modelo africano. Pero el riesgo es enorme. África desafía al viejo orden mundial, y las presiones externas arrecian. Sanciones,
amenazas comerciales, campañas mediáticas para desacreditar el proceso. Sin embargo, la ola soberana no se detiene. Si los países africanos resisten, el mundo podría presenciar el renacimiento de un continente relegado durante siglos al papel de proveedor sumiso. Se promueve la creación de una Corte Africana de Justicia Económica, con jueces de todo el continente. Así surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando la justicia se vuelve contagiosa? ¿Puede un solo movimiento desencadenar una reconfiguración global del poder económico? La historia nos enseña que los grandes cambios han empezado así, con una chispa que enciende la pradera. La abolición de la esclavitud, el fin del apartheid, la independencia de India. Todos estos procesos comenzaron con un acto de valentía y honestidad. El pulso entre África y el viejo orden mundial apenas comienza. Lo que está en juego es mucho más que oro. Es el derecho de un continente a decidir su propio destino. Y el desenlace, aunque incierto, depende de la voluntad colectiva de millones de personas dispuestas a defender su dignidad. La justicia puede tardar, pero cuando llega, transforma más que un país, redefine el destino de un continente. Hoy, Burkina Faso nos enseñó que el reloj de la historia puede detenerse ante el abuso, pero siempre reanuda su marcha si una nación decide reclamar lo que le pertenece. No fue un arrebato ni una explosión de ira. Fue el resultado de años de silenciosa resistencia, auditorías persistentes y una convicción firme. La verdad no puede seguir enterrada bajo el oro robado. Este acto de justicia no liberó solo cifras y contratos, devolvió esperanza a millones de personas. Cada documento recuperado, cada testimonio validado en los tribunales, confirma que el pasado puede auditarse y, si hay voluntad colectiva, corregirse. Los responsables, quienes creyeron estar por encima de la ley, se vieron finalmente ante un pueblo que se levantó y exigió cuentas. El mensaje es claro: ningún poder es eterno si se enfrenta a la determinación de un pueblo unido. Pero la justicia verdadera no termina con una sentencia o una restitución. Se contagia, inspira y llama a la acción. Cada historia compartida es un dique contra el olvido. Cada voz que se suma impide que la verdad vuelva a ser silenciada. Si alguna vez los poderosos pensaron que podían escribir la historia solos, Burkina Faso les mostró que la justicia colectiva es más fuerte que cualquier imperio extranjero. Ahora, el futuro depende de nuestra decisión de no callar. Si bajamos la guardia, el ciclo puede repetirse. Pero si hacemos de esta historia un ejemplo vivo, la llama del cambio seguirá encendida. No se trata solamente de defender el oro, sino de proteger esa dignidad compartida, capaz de transformar la indignación en escuelas, hospitales y empleos. Los ciudadanos pueden organizar comités de vigilancia, exigir transparencia y educar a las nuevas generaciones sobre el valor de los recursos nacionales. Hoy, los invito a compartir este relato. No solo por justicia histórica, sino porque el mañana de África y del mundo depende de que la verdad y la justicia nunca más sean silenciadas. Que esta victoria sea un mensaje vivo, cruzando fronteras y despertando conciencias. Como dijo Nelson Mandela, la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caemos. Porque la justicia, cuando por fin llega, es mucho más que reparación. Es una semilla de futuro. Que esta semilla crezca y florezca en cada rincón donde la dignidad haya sido negada.